Gloria a Dios. 1, 2, 1, 2. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio, vamos a orar para comenzar la enseñanza de este día. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque eres fiel. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, podemos descansar en tu palabra, podemos descansar, Señor, en que tus promesas tú cumplirás, pero por sobre todas las cosas, podemos confiar y creer en ti, de que tú eres bueno para nuestras vidas, que tú nos guardas, que tú nos proteges, que tú nos bendices. Señor, has sido y serás fiel a nuestras vidas. Queremos tomar un momento, Señor, antes de comenzar tu palabra para agradecerte, para decirte que estamos agradecidos por amarnos, por bendecirnos. Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas y tú tienes, Padre, un plan, un camino para nuestras vidas. La de restaurar nuestra alma, la de sanar nuestros corazones, la de encaminarnos hacia tu gloria. Sabemos, Señor, que el camino no es fácil. Pablo decía que ponía la figura de una carrera y decía, a la verdad, todos corren. Y él nos enseña que no es llegar primero, es llegar, porque otros ya llegaron, ya culminaron la meta, pero nos anima a que prosigamos a la meta, que nos despojemos de toda carga, que nos despojemos de toda impureza, de toda malicia, de cualquier cosa que nos pueda estorbar en este glorioso caminar. Gracias porque tú has sido fiel y eres fiel. Señor, bendice tu palabra, que tú puedas hablarnos, que tú puedas bendecirnos. Señor, que podamos disponer nuestros corazones para recibir de ti. Nuestra naturaleza, Señor, desea lo más fácil, lo más sencillo, pero no es por medio de esa manera en la cual nosotros vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, sino que es por medio de tu Espíritu, cumpliendo tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema para esta noche es la gracia y el juicio de Dios. Y esto se resume en la paga del pecado. La gracia y juicio de Dios. Hay muchos que dicen que solo hay gracia, mas no hay juicio. Y hay otros que pueden decir que hay juicio o que no se pueden dar los dos a la vez. Y claro que sí, hoy lo vamos a estudiar. Como primer cita, quisiera que me acompañaran a Génesis 2. Génesis 2 del 16 al 17. Génesis 2. Del versículo 16 al 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Adán desobedece, peca, se le había dado una orden, puedes comer de todo. Entonces, Adán tenía una naturaleza
si lo podemos hablar, perfecta o incorruptible. Y lo único que se le dijo fue, obedece. Lo único que se le dijo fue, no seas desobediente. Porque si eres desobediente vas a pagar consecuencias. Entonces, durante mucho tiempo, hablamos muchas veces de que siempre lo ponemos como que en este tiempo, ¿verdad? La gente se enfría, la gente no quiere buscar del Señor. Y mire, ha sido siempre así. Siempre ha habido gente que desea congregarse y siempre ha habido gente que no es importante para ellos. Entonces, volviendo al caso de Adán, la gracia visitó a Adán después de haber pecado. Y lo podemos ver en Génesis 3. Génesis 3 dice en el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor hizo un sacrificio, se hizo un sacrificio para que estos pudieran ser cubiertos. El Señor muere por nosotros y su sangre es la que nos cubre ahora. Entonces, y en el 3:24 vemos el juicio, vemos aquí la gracia, ¿verdad? Hubo un sacrificio por el cual fueron perdonados. Fueron perdonados. Adán y Eva fueron perdonados. Gracia. Pero hubo un juicio. Y el 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, hubo gracia porque hubo un sacrificio para cubrirlos, pero hubo un juicio y el juicio fue que salieran de Edén. Entonces, la túnica de piel que cubrió a Adán fue la prueba de la gracia y la espada encendida fue el cumplimiento solemne del juicio. Entonces, aquí vemos que del principio, allá con Adán y Eva, se dio una gracia, pero también se dio un juicio. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, ustedes pueden estar aquí y no pueden comer. Mientras ellos no comieran, no venía un juicio. Pero vino la desobediencia y ellos espiritualmente mueren. Y al morir espiritualmente necesitaban a un Salvador. Y entonces viene el Señor y hace un sacrificio y los redime, los perdona. Y se mantienen con una naturaleza caída hasta el día de hoy, ¿verdad? Y entonces eso es gracia y de ahí viene el juicio. Entonces, ¿por qué Dios sacó del huerto a un hombre que había sido perdonado? Si había sido perdonado, ¿por qué lo sacó del huerto? ¿Y por qué lo tira o lo empuja o lo saca a un futuro que le traería dolor? Recuerden, Adán ya no tenía esa naturaleza incorruptible, sino que ahora tenía una naturaleza corruptible. Y entonces él, desde el momento en que pecaron, empezaron a morir, empezaron a envejecer. Entonces, aquí podemos ver algo, que la gracia de Dios perdona. La gracia de Dios a usted y a mí nos ha perdonado. Pero las ruedas del juicio de Dios giran con todas las terribles consecuencias. Entonces, Dios ha puesto gracia sobre nuestras vidas, pero eso no significa que los juicios no van a dejar de venir. Quiere decir que los juicios se van a dar. Adán fue perdonado plenamente.
Porque no fue que se le perdonó a medias. Adán fue perdonado plenamente, pero su pecado le trajo sus propios y terribles resultados. ¿Qué cosa más terrible que haber sido, primero, antes de ser echado del Edén? No, ¿qué cosa más terrible tuvo que haber sentido Adán al ya no tener esa naturaleza perfecta? Sino esa naturaleza caída. ¿Qué habrá sentido en él? No me lo quiero imaginar. Usted y yo tal vez no sabemos eso porque hemos tenido la misma naturaleza caída. Sufrimos de dolores, dolor de cabeza, cansancio, aflicción cuando nos enfermamos. Pero él no había padecido nada de esto, nunca. Y no sabemos cuánto es el tiempo que Adán y Eva vivieron dentro del huerto. No lo conocemos. Conocemos el tiempo que es desde su salida hasta que él muere. Entonces, la culpa de Adán fue quitada por el sacrificio que el Señor hizo, por el sacrificio que hizo Jehová. La culpa de Adán fue quitada, pero no el sudor de su frente. ¿Por qué? Porque dice en el 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Oiga, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nunca había tenido dolor. Y él estaba en el huerto donde la tierra lo labraba y él solo, ¿verdad? Producía, no había que estar, que la tierra fuera mala. Pero lo sacan en donde la tierra ya es maldita. ¿Cómo habrá sido la tierra en cuestión de producción o de belleza antes de la caída? Pero bueno, no nos vamos a meter a algo, solo estoy tocando algunas palabras. Dice en el 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, Adán fue perdonado. Sí, fue perdonado. Se le quitó por completo la culpa, pero lo mandaron a que viviera entre espinos. Llegó a vivir entre espinos. La gracia perdona totalmente, porque la gracia de Dios en nuestras vidas nos ha perdonado por completo de nuestros pecados. Pero se tiene que cegar lo que se siembra. El perdón no cambia la naturaleza de la ley de la cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que usted y yo hemos sido perdonados, y eso no quiere decir que no vamos a pagar consecuencias de nuestra vida anterior. Y además, que después de haber sido perdonados, si nosotros pecamos, aunque tenemos abogado ante el Padre y podemos ponernos a cuenta, no quiere decir que el juicio va a ser quitado. No quiere decir que no se va a dar la ley de la cosecha. No. ¿Por qué? Mire, he escuchado algunas personas, no voy a decir iglesias, no, he escuchado a algunas personas decir que en la justificación el Señor ya nos perdonó los pecados pasados y los pecados futuros. Y no es así. Porque la justificación es para que pudiéramos acercarnos delante del Señor. Porque el pecado hacía que estuviéramos distantes. Y ahora lo que hace la justificación es que nos ve limpios, aunque mantengamos esta naturaleza. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación vino a traer paz a nuestras vidas. ¿Para qué?
para que nos pudiéramos acercar al Señor. Entonces, la ley de la cosecha se va a dar. La gracia de Dios fue desde Adán y sigue hasta el día de hoy. Y a través de la palabra encontraremos algunos ejemplos en la vida de grandes hombres de Dios que tuvieron que pagar las consecuencias de su pecado. Y, como repito, usted y yo no estamos exentos de pagar. No nos vamos a librar. Pero la gracia sobreabundó siempre para ellos como lo hace para nosotros al día de hoy. Qué misericordia es que la gracia de Dios abunda en nuestras vidas. Qué bendiciones que cada día la gracia del Señor está en nosotros, nos guarda, nos cubre, nos protege, nos bendice, nos ampara. Y como le decía, hay varios ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que tuvieron que pagar consecuencias de sus acciones. Entonces muchas veces creemos que vamos a salir airosos y que no nos va a pasar nada. No es así. El primer ejemplo es Abraham y Sara. Y dentro de este hogar, dentro de este matrimonio, aparece en escena Agar e Ismael. Fíjese, el Señor había dado una promesa. Y le dijo el Señor a Abraham, un día vas a ser padre. Y fue muy claro, muy claro el Señor. Y va a ser con Sara, tu esposa. El Señor no le dijo, va a ser con otra mujer. Va a ser con Sara, tu esposa. Y entonces llega un momento en que probablemente se desesperaron, creyeron que no se iba a dar. Y viene Sara y toma a Agar y le dice, llégate a ella para que me nazca un hijo o nazca un hijo. ¿Era acaso esa la voluntad de Dios? No. Es que mire, Dios no nos va a decir algo si primero no nos pone los lineamientos. Dios no nos puede venir a exigir a nosotros cuando Él no ha puesto sus leyes, cuando no ha puesto sus mandatos. ¿Por qué echó el Señor a Adán del huerto? Porque le dijo antes, no puedes comer porque el día que comas morirás. Punto. Y eso tenía que ser suficiente. Comió y murió. Murió espiritualmente. Y como murió espiritualmente no podía estar, ya no tenía derecho, mientras él no comiera del árbol del bien y del mal, él tenía derecho para estar en el huerto, pero él al comer, entonces pierde su derecho para estar en el huerto. Y por eso fue sacado. Entonces el Señor le había dicho a Abraham, tú serás padre con tu mujer y aunque estén ancianos no te preocupes, a ella le va a volver el deseo de las mujeres, o el tiempo de la mujer, o lo de la reproducción, lo de su periodo. No te preocupes. Era el Señor el que podía hacer las cosas. Y entonces viene Sara, toma a Agar, se la da, y Abraham se llega a ella. ¿Qué tendría que haber hecho Abraham? Decirle a Sara, no, vamos a esperar en el Señor. Pero tal vez ellos creyeron que esa era la voluntad de Dios. Cuando Dios había sido muy claro, no es necesario que tomes otra mujer, de ustedes nacerá. Y se llegó el momento en que Abraham tuvo que echar a su hijo Ismael. Qué difícil para Abraham como padre. ¿Por qué? Porque Sara llegó a tener una rival en su propia casa. Y después cuando crece Ismael y nace Isaac, y mire, y nació Isaac, se cumplió la promesa de Dios.
Ismael molestaba a Isaac. Entonces llegó un momento en que Agar se había vuelto la rival de Sara e Ismael molestaba a Isaac. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Tuvo que echarlos al desierto. Imagínense qué duro ver que su hijo estaba siendo echado. Entonces hay consecuencias. Segundo ejemplo, Moisés habló sin prudencia. Acompáñeme a Números 20. Números 20, del 7 al 12. Números 20, del 7 al 12. Aquí como subtítulo, en mi Biblia yo tengo pecado de Moisés, oiga, pecado de Moisés al golpear la roca. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué le dijo el Señor allá en el 8? Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Volviendo otra vez al 11, ¿verdad? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, oiga, el Señor le habló a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Increíble, ¿verdad? Ahora, ahí mismo en Números, vamos al 27, 12 y 14. 27, Números 27, 12 al 14. Dice, Moisés debe prepararse para morir, tengo yo como título, como subtema o subtítulo. Dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pero fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces, el Señor le da una orden a Moisés y Moisés no la obedeció. Y al no obedecerla, otra vez, igual que allá, con Abraham, como también con Adán, no obedecieron. ¿Y cuál fue el juicio que vino sobre Moisés? Le prohibió la entrada a la tierra prometida. Y le dijo a Moisés, solo la vas a ver. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 3. Deuteronomio 3, 23 al 29. Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová,
tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obra y proezas como las tuyas? Pues pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará entender la tierra, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Increíble. Se llegó el momento, el Señor allá en Números le dice: ustedes no van a entrar, no van a estar allí. Y aquí vemos que en Deuteronomio viene, él oró y le dice: Señor, he visto tu grandeza, y he visto no sé qué, y he visto esto. Señor, tu gracia es grande. Yo soy tu siervo, Señor. Tú me amas, tu misericordia es infinita. Así que, Señor, con tu gracia y con tu misericordia, déjame llegar a la tierra y conocerla. A Moisés, el Señor le dijo: no. Y le dice: basta, no me hables más de este asunto. Qué increíble. A Moisés, que hablaba directamente con Dios, le dijo: no, Moisés, no. Por más que me digas y digas y digas y digas, no vas a entrar a la tierra. Entonces, la ley de la cosecha se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo que el hombre sembrare, eso va a segar, eso va a cosechar. Entonces tenemos que entender que puede venir gracia del Señor. ¿Por qué? Porque mire, al final el Señor perdonó a Moisés, pero dio un juicio en el cual no le fue quitado. Tercer ejemplo, ya vimos a Abraham y Sara. Segundo ejemplo, Moisés, que habló sin prudencia. Tercero, David. David cayó bajo el poder oculto de la lujuria. Segundo libro de Samuel, Segundo libro de Samuel 11. Del 2 al 5. Ya conocemos, pero lo estamos estudiando. Recuerde que hoy es un estudio y por eso estamos viendo varias citas. Segundo libro de Samuel 11, del 2 al 5, dice: Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entró David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. 14 y 15.
Vamos a ver rápidamente, dice 14 y 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Entonces, David estaba en su casa cuando no debía estar en su casa. Ve a Betsabé bañándose, la manda a traer, se llega a ella, queda encinta, y para querer ocultar lo que había sucedido, manda a traer a Urías de la guerra, o llega, y le dice: desciende a casa y está con tu mujer, es decir, llégate a tu mujer. ¿Para qué? Para que él se acostara con su esposa, Urías se acostara con Betsabé, y después él regresara y después decir: mira, en aquella visita que tú viniste, quedé encinta o quedé embarazada. Y Urías dice: ¿cómo puedo hacer yo esto cuando están todos aquellos hombres en batalla, peleando? Y vino él y decidió quedarse fuera, no entró. Y entonces viene David y toma la decisión de matarlo. Y se lo da a él mismo, una carta. Urías no sabía que llevaba la sentencia de muerte en sus manos. Urías era fiel a David y respetó lo que llevaba en sus manos. Lo respetó lo que llevaba en sus manos y le escribe a Joab: ponlo. Mire, qué tremendo. La carta era clara. Dice el 15: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y Urías era uno de los valientes de David. Pero la lujuria, su pecado, lo cegó, lo nubló. Ahora, ahí siempre en Samuel, ahí en el 12:9, dice, aquí llega Natán y reprende a David. Y dice en el 12:9, ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mire, qué increíble, porque al Señor no se le escapa nada. No se le escapa nada, ni se le puede ocultar nada. Entonces, oiga el juicio de Dios en el 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces aquí vemos que le dice, mataste, como tú mataste a espada, viene el juicio y dice, no se apartará de tu casa la espada. En el 11 dice, oigan, ahí en el 11, siempre en segundo libro de Samuel 12:11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Levantaré un mal sobre ti de tu misma casa. Increíble las consecuencias que vino a pagar David
por un enfriamiento, por un descenso espiritual, déjeme decirlo, por una calentura, vio a Betsabé y dijo, vayan a traerla, y no le importó nada. Y mire, esa decisión trajo consecuencias graves, porque el Señor le dice aquí, cuando se le presenta a Natán, que iba de parte del Señor, y era el Señor el que por medio de Natán estaba hablando, el Señor le manda a decir, pasó esto, esto y esto, y le cuenta, ¿verdad?, de que un hombre tenía una corderita, y él sabía la ley, y él mismo pronunció el juicio, y dice que el tal pague 4 tantos, quiere decir que había que reponer la que se quitó, más 4, y que muera. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y aquí viene la gracia. No morirás. Pero el juicio, la paga del pecado, a ese nadie te lo va a quitar. Tomaré tus mujeres a pleno sol. En el 14, tu hijo morirá, oiga, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. En el 14, tu hijo morirá. ¡Qué increíble! Y en el 13, vemos lo que decía hace un momento, ¿verdad? La gracia dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Gracia, no morirás. Juicio, van a tomar a tus mujeres, el mal será sobre el mal saldrá de tu misma casa, y este hijo que viene morirá. Entonces, David fue perdonado totalmente. Pero recuerde que las ruedas del juicio seguían girando. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Murió el niño. Amnón violó a Tamar, su hermana. Se rebeló Absalón. Y después David vuelve a ser perseguido por los montes. Entonces, gracia y juicio se pueden dar al mismo tiempo. Sí, gracia, porque el Señor nos puede perdonar. Mire, David fue perdonado de este terrible pecado, pero el juicio no se apartó. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Mas la dádiva es vida. Entonces, hay que pagar el pecado. Y en este caso, fueron situaciones difíciles. Entonces, cuando David había pagado el precio, la espada encendida fue quitada. Pero, ¿cuántas cosas no sufrió David? Como padre, qué difícil fue ver a ese niño morir. La Biblia lo relata, que él estuvo ahí esperando para ver si el Señor cambiaba, y no cambió. ¿Qué habrá sentido David que uno de sus hijos violara a su hermana? ¿Qué habrá sentido David que a Absalón se le revelara? Entonces, la manifestación de Dios con respecto al juicio, hoy no se predica desde muchos púlpitos. Hoy se habla únicamente de la gracia. Y que por gracia soy salvo. Si la gracia y la gracia y la gracia. ¿Y los juicios? ¿Acaso Abraham y Sara? Espérese, lo voy a volver a la lista. ¿Acaso Adán y Eva se escaparon?
de la ley de la cosecha, fueron echados. Abraham y Sara. Tuvo que ser echado Ismael. Y Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Y cualquiera pudiera decir, hermano, pero si le pegó. Pero el Señor dijo, háblale. Y él, en lo que leímos, dice, ustedes no permitieron de que, volvámoslo a leer, porque no quiero dejarlo a medias. El ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? En Deuteronomio 3, volvamos otra vez. 3, oiga. No, es en números. Números 27. Números 27. Números 27, 12. Dice, 14, dice, porque fuisteis rebeldes a mi mandato. Oiga, no solo es que solo le pegó, pero para el Señor, oiga, como Él conoce el corazón, cualquiera puede decir, si solo le pegó, Él cambió el hablarle por el pegarle. Pero el Señor, oiga lo que dice en el 14 de Deuteronomio 27. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación. Oiga, y aquí viene, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos, no santificándome. Entonces, ¿qué oímos en los púlpitos? Oímos de la gracia. ¿Y es malo hablar de la gracia? No, hermanos, no es malo hablar de la gracia. Porque la gracia es la que nos ha dado una nueva vida. Pero eso no significa de que no hayamos que cambiar en nuestras vidas. Y gracia no significa que yo puedo pecar deliberadamente, porque eso es libertinaje. Estos miércoles atrás, en las enseñanzas de doctrina básica, hemos estudiado qué es el libre albedrío. Y lo voy a repetir otra vez rápidamente. El libre albedrío es cuando estoy bajo la voluntad de Dios. Cuando yo hago su voluntad, tengo libre albedrío. Pero cuando me salgo de la voluntad de Dios, entonces estoy a expensas del enemigo. Solo el creyente que está luchando por hacer la voluntad de Dios tiene libre albedrío. De allí el inconverso no puede hablar de libre albedrío porque está bajo el gobierno de la potestad de este mundo. Pero no, nos dicen los inconversos, el libre albedrío, y hablamos el libre albedrío como eso. No, el libre albedrío solo se da cuando yo estoy bajo la voluntad de Dios. Libre viene de libertad, y a libertad nos ha llamado el Señor. Entonces, ¿tenemos que hablar de la gracia? Claro que sí. Pero también tenemos que hablar desde el púlpito de un juicio, de los juicios de Dios. Porque aquí vemos a Adán, a Abraham, a Eva, a Sara, a Moisés, a Aarón. Y podemos mencionar muchos, a Jonás, a David. No se libraron de las consecuencias. No se libraron de los juicios de Dios. Y si ellos no se libraron, no, hermanos, que ellos estaban antes en el tiempo de la ley. ¿Adán estuvo en el tiempo de la ley? ¿Abraham estuvo en el tiempo de la ley? Porque gracia del Señor siempre ha habido. Nosotros estamos sí en el tiempo de la gracia porque ya no estamos bajo la ley, pero había gracia. ¿O no tuvo David gracia? Claro que sí,
Porque si no tenía que haber muerto, pero vino la gracia sobre él y le dijo, tu pecado ha sido remitido y no vas a morir. Entonces, muchas veces nos gusta, y hablo aquí, y hablo como una oveja más. Nos gusta que nos hablen de la gracia, pero muy pocas veces se habla desde el púlpito del pecado. Y para que usted tenga una vida victoriosa en el Señor, se le tiene que hablar del pecado. Se le tiene que hablar de las consecuencias. Se le tiene que hablar de la santificación. Se le tiene que hablar de que tiene que haber una regeneración en nuestras vidas. Etcétera, etcétera. Entonces, pero lo único que oímos muchas veces es la manifestación de la gracia de Dios, de su amor y su misericordia. Acompáñeme a Éxodo 34. Y óigame, hermano, no estoy diciendo de que yo soy perfecto, soy santo. No, hermano. Si lo estoy predicando es porque soy una persona imperfecta. Y yo entiendo que voy a dar cuentas aquí. Y que puedo perder bendición de Dios por no obedecer a su palabra. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Por eso, ¿qué le decía? ¿Qué decía Juan al amado Gallo? Yo deseo que prosperes en todo, como prospera tu alma, pero ese prospera tu alma es como tu alma se va santificando, cómo es que tu alma se va alejando del pecado. 34 de Éxodo 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Qué bendición, ¿verdad? Tardo para la ira. Aquí no dice que la ira no llega o las consecuencias no se cobran. Es tardo. Y grande en misericordia y en verdad. Oiga, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¡Ah! Esta es gracia. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero en el 6 dice, tardo para la ira. Quiere decir que un día el Señor va a pasar cuentas y va a decir, bueno, veamos. ¿O acaso no le dio, como, déjeme ocuparlo así, acaso no le soltó la cuerda a Jonás? Sí, pero llegó un momento en que le tuvo que hacer un alto. Y dice la palabra que cuando Jonás fue capturado y que le quitaron sus guedejas, oiga, dice que Jonás no se había dado cuenta que Jehová se había apartado de él, pero en la misma porción, oiga, gracia, misericordia. Dice, y el pelo le volvió, empezó a crecerle. Increíble. Entonces, igualmente, Esdras quedó tan asombrado por la iniquidad que había en el pueblo de Dios. Esdras 9:6. Esdras, Nehemías, antes de Nehemías, Esdras 9:6. Oiga lo que dice Esdras 9:6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza,
y nuestros delitos, oiga, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras vio la abominación que había en la casa de Dios. ¿Y qué había? Fíjese que habían adulterios, yugos desiguales en los matrimonios, ya lo vamos a ver, divorcios, paganismo, borracheras, usura y muchas cosas más. Esdras no les extendió la mano con compasión ni tolerancia. En cambio, cayó sobre sus rodillas, extendió sus manos y oró. Dios da una oportunidad de arrepentirse y hallar gracia. Mire lo que dice ahí en el 9:3. Oiga lo que dice desde el 9:1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, oiga, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Oiga otra vez, el pueblo de Israel, las tribus, pero añade, y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Increíble, oiga, qué increíble. Los israelitas, no solo en el pueblo, sino que también en este tiempo, en este caso, los sacerdotes y los levitas. 2, voy a volver a leer el 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi mano, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel. Siempre va a haber un remanente, hermanos. Y tristemente el remanente es poco. Oiga lo que le estoy diciendo. Tristemente el remanente es poco. Pero hay remanente. Y se me juntaron todos los que temían a las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los cautiverios, de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y oiga, ahora ahí Esdras 10:6. Esdras 10:6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Entonces, si usted y yo somos verdaderos creyentes, debemos de postrarnos y clamar por el pueblo. La responsabilidad mayor está siempre sobre el pastor de la congregación. Que sí. ¿Por qué? Porque el verdadero hombre de Dios se postra, llora e gime por el pueblo, como lo hizo Esdras. Veamos lo que Esdras les exigió. Ahí mismo en el capítulo 10, versículo 10. Oiga lo que les exigió. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado,
por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. ¿Qué decía la ley? Que no se podía juntar con mujeres extranjeras. Fueron rebeldes. Y dice, ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad. Y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Oiga, y haced la voluntad y apartaos de las mujeres extranjeras. Pero habían tomado mujeres como esposas. Y por favor, pongámosle mucha atención a esto. Habían tomado mujeres como esposas y habían tenido hijos. Y dice el 12, y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Somos muchos. (14) Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempo determinado, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. 15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Ticba, se opusieron a esto, y los levitas, Mesulán y Sabetal, les ayudaron. 16. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. Si podemos hacer cuenta, que sí que pasaron 3 meses. Oiga, empezaron el primer día del 10º mes y terminaron el primer día del mes 1. Quiere decir que fue el 10º, el 11º y el 12º. 3 meses haciendo esto. Y dice en el 18, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. Y aquí viene una lista, no vamos a leer todas. De los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarid y Gedalías. 19. Oiga, y quiero que por favor en esto último me ponga un poco de atención, porque va a entender todo lo que acabamos de leer. Y dieron su mano en promesa. Qué difícil, pero es que así es con el pecado. No podemos consentirlo. Oiga, y dieron su mano en promesa que despedirían sus mujeres. Y ofrecieron como ofrenda por su pecado. ¿Cuál era el pecado? Haberse unido con mujeres extranjeras. Y esto los había llevado a hacer las abominaciones de todos los pueblos. ¿Y acaso no lo sabían? Claro que sí, el Señor había sido muchos años bien claro, les dio órdenes. Así que usted y yo no podemos decir que no sabíamos, porque Él nos ha hablado y nos ha dado de su Espíritu en nuestras vidas. Oiga, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delitos. 44, versículo 44. Todos estos, y usted ve la lista que va desde el 19 hasta el 43, que son muchos. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres que de ellos habían dado a luz hijos. ¿Qué fue lo que exigió el Señor? Fue un desprendimiento radical de una maldición
y un retorno a los preceptos de Jehová. Los sacerdotes y los levitas habían tomado mujeres extranjeras. Y como hicieron esto, calmaron la ira de Jehová. Ahora, quiero ir concluyendo. Probablemente nosotros haríamos lo contrario. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vemos algo nos dejamos ir por los sentimientos. Y los sentimientos nos dominan. Y los sentimientos hacen que muchas veces nos hagamos del ojo pacho con los pecados. Como pastor, tengo una responsabilidad de que no me puedo hacer el ojo pacho con alguien que sea un servidor. Y si usted es un padre, no puede ni debe hacerse el ojo pacho con los pecados de su hijo. ¿Cuántos decimos, no, es que algún día van a cambiar? ¿Cuántos creen que porque diezman o porque ofrendan y ayudan a la iglesia, se les tiene que soportar y tolerar el pecado? No se puede. Porque entonces, como pastor, me hago cómplice de su pecado. Y ahora el juicio no va a venir solo sobre su vida, sino que ahora va a venir también sobre la mía. ¿Y cuántos creyentes muchas veces por aportaciones que pueden dar a la iglesia quieren tener control o quieren tener opinión con respecto a ciertas cosas o indulgencia? No se puede, hermanos. ¿Hay gracia? Sí, porque la palabra dice que aquel que ha pecado nos podemos presentar delante del Padre y hay perdón, pero de las consecuencias no nos vamos a librar. Al pecado no se le puede tener consideración. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que se trata es evitar ciertas cosas dolorosas. Yo creo, déjeme pensarlo así, que para Abraham fue doloroso echar a su hijo junto a Agar, la madre de Ismael. Pero mire los problemas que hasta el día de hoy le ha traído los descendientes de Ismael a Israel. Abraham echó a su hijo. Esto fue el fruto de la carne. Porque dígame, el que se llegara a Agar fue por obra del Espíritu Santo. Es decir, fue el Espíritu Santo el que le dijo, no, ¿verdad? Fue en su carne, fue en su alma. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo Israel aquí en lo que acabamos de leer en Esdras? Echaron, que duro se oye, y podemos decir que Dios, sí, pero mire, ahora a nosotros ya no nos toca eso, en hacerlo algo físico, pero nos toca con nuestra alma. Israel echaron a sus mujeres e hijos, porque era una descendencia maldita, era una descendencia mezclada, que también son frutos de la carne. Termino con esto, hermanos. No es tiempo ni hora de que usted y yo, primero, toleremos nuestro pecado y la desobediencia. Hermanos, no nos hagamos el ojo pacho con nuestros pecados, ni cómo desobedecemos a Dios. Entre más pronto nos pongamos a cuenta, menos consecuencia. Porque entre menos usted siembre, menos va a cosechar. Y aquí estamos sembrando para mal. Entonces, entre menos o más tardado lo hagamos, menos vamos a cosechar. Y empecemos a cosechar para bien. Es momento de afirmarnos en la santidad de Dios. Y el mismo Dios de paz, segunda de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, os santifique por
completo. Usted y yo debemos de vivir una santificación progresiva. Es momento de afirmarnos en la santidad y es hora de que honremos con nuestra vida a Dios. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias porque nos has permitido poder compartir, estudiar de tu palabra. Señor, así como dice el tema, la gracia y el juicio de Dios. Y el juicio trae como consecuencia la paga del pecado. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Necesitamos de ti más y más y más y más. Señor, bendice a mis hermanos que puedan tener una noche en la cual puedan descansar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen feliz noche.